los bautistas vienen de grupos que se han separado desde el Señor Jesucristo, los apóstoles. Estos grupos se han separado para mantener la sana doctrina. Y por ejemplo, vimos que son los grupos, déjenme acudirle aquí, empezando obviamente con el Señor Jesucristo y después los apóstoles. Les voy a mencionar los más conocidos, que son los montanistas, después los novacianos, los paulicianos, abilgenses, después los waldenses, y después los anabautistas y los bautistas. Estos grupos son como un linaje donde viene la doctrina de los bautistas, grupos que se mantuvieron separados de otras corrientes. Vemos que ha habido otras enseñanzas doctrinales, pero a partir del año 1600 es cuando se nos dio el nombre de bautistas. Fue un nombre no que nosotros escogimos o que nos llamamos a nosotros mismos, pero fue un nombre que le fue dado a este grupo que rebautizaba a los infantes o a los adultos que no estaban bautizados bíblicamente, y se les dio el apelativo de anabautistas, que quiere decir rebautizadores, y después se les quitó el ana y quedaron nada más bautistas, y de ahí es donde viene el grupo o la doctrina de los bautistas. Después vemos vamos a entrar, hermanos, en el primer distintivo bautista, que es que todo lo que la iglesia bautista hace tiene su base y autoridad en la Biblia. Déjeme orar. Padre, bendice esta clase. Pido que la uses para tu gloria y tu honra. Pido que es una clase de bendición, que nos deje edificados, que nos deje no solamente informados, pero convencidos de que estamos en una buena iglesia por la doctrina que se practica para fe y práctica. Y ayúdanos, Señor, a entender mejor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Estaba estudiando, hermanos, y usted me conoce ya, he sido su pastor muchos años. Usted me conoce que no me gusta criticar otras iglesias o hablar de otras iglesias. No me gusta. Y en esta clase se da mucho la oportunidad de hablar de la iglesia fulana y mangana. Pero voy a tratar de no hacerlo, para no hablar mal de ninguna iglesia, ninguna denominación. Solamente me voy a limitar a lo que son los distintivos bautistas. ¿Por qué somos bautistas? Y en ese afán, con ese trabajo, voy a mencionar quizá algunas otras iglesias, pero nunca con afán de criticar, nunca con el afán de menospreciar o juzgar, pero al contrario, solamente enseñar por qué somos bautistas. Primer distintivo, base y autoridad bíblica. La iglesia existe para servir a Dios y para representarle en este mundo, para darle honra y gloria en todo lo que hagamos. Estamos aquí para creer y obedecer a Dios en lo que la Biblia dice. Un propósito secundario es que otros conozcan a Cristo como su Salvador personal. Lo principal de esta iglesia es que demos gloria a Cristo, demos gloria a Dios. Y ya que estamos dando gloria al Señor, vamos a compartir con otros el Evangelio y a llevarlos a conocer la verdad de Cristo Jesús como Salvador personal. Este distintivo tiene que ver con que la iglesia haga las cosas de Dios sin dejar que hombres y sus enseñanzas interfieran o influencien en la manera en que hacemos las cosas para Dios. El ser bautista, hermanos, no es una religión. ¿Cuál es tu religión?, le preguntan. No, pues yo soy de religión fulana o mangana. El ser bautista no es una religión, no es el nombre de una denominación como religión. El ser bautista es una serie de distintivos que nos distinguen
de otras iglesias por razón de lo que creemos que dice la Biblia y que Dios quiere que obedezcamos en nuestra fe y práctica. Por lo tanto, la iglesia bautista no va a ser influenciada por lo que los hombres enseñen o lo que los hombres digan que se debe de hacer en la iglesia, sino la iglesia va a ser enseñada por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos diga qué es lo que Dios quiere que obedezcamos como iglesia. Ve la diferencia, hermanos. En otras palabras, estamos tratando como iglesia de seguir al Señor Jesucristo. Estamos tratando de obedecer el liderazgo de nuestra cabeza. La cabeza es Jesucristo. No es un hombre la cabeza de la iglesia. No es un pastor, como estamos viendo. No es un grupo, un cuartel que nos dirige y nos dice qué hacer en la iglesia. Es Cristo. Ahora, cada método que la iglesia usa debe ser bíblico. Y debemos siempre preguntarnos si lo que estamos haciendo en la iglesia en metodología es bíblico. Si estamos haciendo algo que es un método pero que compromete verdades bíblicas, debemos dejar de hacerlo. Si estamos usando un método que no está sujetándose a las enseñanzas de la palabra de Dios, debemos dejar de hacerlo. Por ejemplo, un método que se usa para traer gente a la iglesia es tener conciertos de música de rock and roll, porque a los jóvenes les gusta el rock and roll. Entonces vamos a tener rock and roll en la iglesia como un método para atraer gente. La pregunta es si eso es bíblico, si eso agrada a Dios, si eso se adhiere a los principios que tenemos como bautistas. La respuesta es no, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo la verdad, usando al mundo, usando la música del mundo, no solamente música del mundo, pero la música de rebeldía y la música que va en contra de los principios de la palabra de Dios y las verdades para atraer gente a la iglesia. Es un método que, aunque hace cosas buenas, ese método no justifica el fin, que es traer gente a la iglesia. Y por eso cada método que se usa en la iglesia debe ser bíblico. Cada ministerio que tenemos en la iglesia debe de asegurarse de que cumple la gran comisión. Porque cada ministerio, se llame cuarto de sonido, se llame cuarto de cuna, se llame escuela dominical, se llame ruta de autobuses, etcétera, debe de asegurarse de que tiene parte en que se cumpla la gran comisión. ¿Por qué? Porque eso es el propósito de la iglesia, que se cumpla la gran comisión de una manera bíblica. La Biblia, hermanos, es la fuente de autoridad para fe y práctica y debemos obedecerla en todo lo que nos pide. A pesar de que hay jerarquías humanas, a pesar de que hay escritos disponibles, a pesar de que hay libros o concilios humanos que nos ponen otras autoridades al mismo nivel que la Biblia, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Primer punto del mensaje o de la enseñanza de hoy: la fe y práctica de la iglesia bautista está basada en lo que la Biblia dice, que se le llama ortodoxia. Eso es la palabra ortodoxia. La fe y práctica de lo que la iglesia hace está basada en la Biblia. Ahora, lo que hacemos, hermanos, no está basado en tradiciones de los hombres. Hay muchas iglesias que lo que hacen es por tradición, porque así lo hicieron mis padres, así lo hicieron mis abuelos, porque así lo hicieron mis bisabuelos. Es una tradición. Y esas tradiciones se vuelven dogmas de fe. Y los dogmas de fe toman el lugar de lo que dice la palabra de Dios y se equiparan con lo que dice la palabra de Dios al punto de que son tan autoritativos como la misma Biblia. Y es lo que dice la Escritura, que el cristiano, el creyente, no debe
de hacer lo que las tradiciones dicen si las tradiciones van en contra de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo 15, por favor, hermanos. Mateo capítulo 15. Y en el versículo 1 al 6. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 15, 1 al 6. ¿Ya lo encontramos? Amén. Leámoslo juntos, el 1 al 6, a las 3. 1, 2, 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué, hermanos? Ok, ahí está. ¿Qué significa ser bautista? Significa que no podemos dejar que tradiciones tomen el lugar de dogmas de fe o de enseñanza bíblica. Mira lo que dice, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los qué? Ancianos. Hermano, muchas veces en iglesias, en denominaciones, se respeta mucho a los ancianos. Y bien hecho, porque los ancianos dan a una iglesia sabiduría y le dan credibilidad y le dan dirección. Los ancianos son bíblicos. En la palabra de Dios habla de que debe haber ancianos, debe haber pastores, debe de haber supervisores, como aquellos que están cuidando el rebaño del Señor. Pero el problema es cuando los ancianos de una iglesia están poniendo la tradición al mismo nivel de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema. Una tradición que va en contra del mandato de Dios. Note, el problema de esta tradición, versículo 3, dice: respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué, hermanos? Por vuestra tradición. Debemos preguntarnos y asegurarnos de que en nuestra iglesia no hay ninguna tradición que quebrante un mandamiento de Dios. Y que no permitamos que a medida que la iglesia cambia, hermanos, porque las iglesias van cambiando, gente se va añadiendo a la iglesia, generaciones están llegando a la iglesia, los más adultos algún día vamos a salir de la iglesia, vamos al cielo, graduamos al cielo, los más jóvenes vienen. Tenemos que asegurarnos que estos más jóvenes entienden cuáles son las bases bíblicas de nuestra iglesia, cuáles son los distintivos que nos hacen bautistas, para no dejar entrar tradiciones que tomen el lugar de mandamientos de Dios. Es muy fácil que esto suceda, hermanos. Vea lo que pasó, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero la tradición: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Los ancianos decían: no hay que honrar a papá y a mamá como dice la Biblia. Si tú haces algo bueno por tus papás y le dices a Dios, es mi ofrenda a ti, Dios, lo que hice por mi papá, entonces estoy honrando a mi padre. Cuando dice la Biblia, no es una ofrenda lo que hacemos de vez en cuando, es un mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres todo el tiempo, y eso es lo que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. Amén. Entonces es importante entender, somos bautistas porque vamos a cuidar en nuestra iglesia que no entren tradiciones que tomen el lugar de mandamientos de hombres. Fíjese lo que dice la palabra de Dios.
Ok, un segundo, hermanos. Ahí en Mateo, por favor, vamos a Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 5, perdón, Mateo 5. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Es muy interesante. Mateo capítulo 5. Aquí Dios corrige algo muy interesante. Y dice en el versículo 32. Mateo 5, 32. Versículo 31. Vamos a leer juntos 31 y 32, ya que lo encuentren. ¿Están listos? Okay. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí Dios está corrigiendo una tradición, una costumbre, de lo que había permitido Moisés en el pasado. Si usted va a Deuteronomio 24, por favor, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Esta era una tradición que se había pasado y dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, etc. Y ese es donde viene esta forma. Pero después Cristo corrige esta tradición porque se había degenerado, se había deformado el sentir de este pasaje de Deuteronomio 24:1. Y se volvió otra cosa. Pero note el versículo 32, dice, pero yo os, ¿qué, hermanos? Os digo que el que repudia a su mujer, en otras palabras, no por cualquier causa vas a repudiar a tu mujer, pero solamente por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 19. Dice la escritura, versículo 3, ¿lo encontramos? Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Por qué, hermanos? Por cualquier causa. Esa es la tradición que habían ellos tomado desde Deuteronomio, que había dicho Moisés que era lícito por causa de fornicación en tiempo de desposorio. Y lo habían extendido, no nada más por una razón de fornicación en desposorio, pero por cualquier causa. Y se había hecho una tradición en la iglesia, o en los creyentes judaicos en aquel entonces, en el pueblo de Israel. Y vienen los fariseos y le tentan a Dios y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora noten, hermanos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó quién? Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y note lo que dijo Cristo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otras palabras, hermano, hombres pueden decir muchas cosas, pero finalmente lo que cuenta y lo que agrada a Dios es lo que Dios dice. Amén. Es lo que Dios espera. Es lo que Dios está enseñándonos en su palabra, y tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que tradiciones de hombres o que mandatos de hombres tomen el lugar de los mandamientos de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Entonces, primera razón por la que
la Iglesia Bautista tiene la Biblia como base de autoridad para fe y práctica, es porque no seguimos tradiciones de hombres, queremos seguir los mandamientos de Dios. Segundo punto. Segunda razón por qué la Iglesia tiene a la Biblia como su base de autoridad para fe y práctica, porque no tenemos otros libros o escritos como autoridad para fe y práctica en nuestra iglesia. Gracias a Dios, el único libro que tiene autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por eso, hermanos. Otras iglesias tienen otros escritos. Otras iglesias tienen otros libros. Y los ponen, está la Biblia y luego está el escrito de su fundador. Y los ponen al mismo nivel. Es tan autoritativo este libro de Dios como el libro del fundador. Y dicen, los dos libros van a regular nuestras doctrinas y la fe y práctica para poder seguir nuestra religión o nuestra enseñanza. Y es como muchas y la mayoría de las iglesias operan, pero gracias a Dios, hermanos, el Señor nos ha permitido operar para fe y práctica solamente basados en lo que dice la palabra de Dios. Es la Biblia que determina el significado de la Biblia misma. ¿Por qué tienen otros libros? ¿Por qué tienen otros libros? Bueno, porque estos otros libros determinan qué es lo que la Biblia dice. Y no siempre lo que los libros dicen es lo que la Biblia en realidad dice. Aún los mismos judíos, hermanos, Dios les dio la Torá, que son el libro de Pentateuco, los 5 libros de la Biblia: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es lo que llamamos la Torá. Y después los rabinos escribieron escritos que le llaman el Talmud. Y el Talmud se le agrega a la Torá e interpreta la Torá para darle una interpretación de acuerdo a su religión. Y es lo que estamos hablando. No necesitamos otros libros, hermanos. Todo lo que necesitamos es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Dejar que la Biblia nos explique qué es lo que la misma Biblia dice. Y yo sé que a veces no es fácil interpretar la Biblia, pero la Biblia, hermanos, no es privada de nadie. La Biblia la puede interpretar cualquier persona que tenga al Espíritu Santo en su corazón. Y podemos entender qué es lo que la Biblia dice. No necesitamos ir al escrito de los rabinos para interpretar la Biblia. Podemos ir a la misma Biblia y con el Espíritu Santo entender lo que la Biblia nos está diciendo. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 1, por favor, hermanos. 1 de Pedro 1. En el versículo en el 1 de Pedro 1, versículo 2 de Pedro 1:20, perdón, 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Fíjense lo que dice la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es, que hermanos, de interpretación privada. Esto es, solamente un grupo tiene la verdad, o un libro tiene la verdad. No. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué, hermanos? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay escritos difíciles de entender, pero Dios nos da la gracia para entenderlos, hermano. No necesitamos otros libros. Tenemos el libro completo de la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta, tenemos toda la revelación de Dios. Y la Biblia misma se interpreta a sí misma.
Entonces, no tenemos otros libros, no tenemos otros escritos. No necesitamos, hermanos, la perla de gran precio. No necesitamos los 6 libros titulados Estudios de las Escrituras por Charles Russell. No necesitamos el Catecismo Romano. No necesitamos los escritos de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. No los necesitamos. ¿Por qué? Tenemos la palabra de Dios. Amén. Hermano, y ese es, si usted habla con gente que tiene estos libros, a veces conocen más de estos libros que lo que dice la palabra de Dios. Y nuestro trabajo como cristianos es conocer este libro al revés y al derecho. Es conocer lo que la Biblia dice y no lo que los escritos dicen que otra persona interpretó y que ahora todos debemos de creer como ellos dicen, porque ellos tuvieron una iluminación privada y una revelación privada que ahora nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo obedecerle. No, hermano, cada creyente es un sacerdote, cada creyente tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo de Dios y podemos entender lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, ¿por qué somos bautistas? Número 1, porque no seguimos tradiciones de los hombres. Número 2, ¿por qué somos bautistas y tenemos nuestra base de autoridad para fe y práctica en la palabra de Dios? Porque no tenemos otros libros o escritos de fundadores que nos van a dirigir cómo interpretar o cómo complementar lo que dice la palabra de Dios. Tercera razón, ¿por qué somos bautistas y tenemos la Biblia como base para autoridad de fe y práctica? Porque, hermanos, no seguimos filosofías humanas. No seguimos filosofías humanas. Colosenses 2, 8 y 9. Vamos a la escritura. Colosenses 2, 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9. Ya que lo encuentre, vamos a leerlo juntos, por favor. Colosenses 2, versículos 8 y 9. ¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué son filosofías? Filosofías, filo es amistad, sofía, sabiduría. Amistad con la sabiduría. Pero esta filosofía es filosofías de hombre, hermanos. Esto es formas de sabiduría humana. Y la Biblia dice que la filosofía humana no nos va a guiar bien, hermanos. Por ejemplo, filosofía humana. La filosofía humana del humanismo. Es una filosofía humana. Humanismo. ¿Qué es humanismo? La filosofía humana del humanismo dice que el hombre es su propio Dios. Y usted habla con un humanista y están plenamente convencidos y plenamente entregados a esta filosofía y realmente creen con toda sinceridad que ellos son su propio Dios y que ellos van a determinar qué hacer, qué no hacer con su cuerpo, qué hacer, qué no hacer con su vida, si Dios existe o no existe, cómo Dios existe. Y vemos que en lugar de una ortodoxia viene una neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia es que nadie puede saber lo que la Biblia dice, por lo tanto alguien tiene que interpretarle y darle una idea. Y ellos creen que el humanismo es correcto, el hombre es su propio Dios. Ellos creen, hermanos, en el materialismo.
Todo es materialista, todo es material, todo es físico. Y vamos a enfocarnos en lo que podemos ver, no en lo que no podemos ver. Vamos a gastar nuestras energías y nuestro tiempo en lo material, porque lo inmaterial, nadie sabe si existe o no existe. Y el materialismo es enfocarse por las cosas terrenales, por las cosas temporales, porque lo otro nadie me puede asegurar que existe. Y se llama materialismo. Y la gente vive por el materialismo. El hedonismo es la filosofía humana del placer. Vamos a vivir en esta vida para disfrutar el tiempo aquí. Vamos a vivir para agasajar los deleites de la carne, porque la vida es corta y no sabemos qué vendrá mañana. Disfruta la vida. Busca el placer. Satisface tus deseos de la carne. Es la filosofía del hedonismo. Y todas esas filosofías, hermanos, si usted observa las diferentes religiones, detrás de una religión están filosofías controlando la práctica de esa religión y practicando lo que se hace, lo que no se hace, porque detrás de todo hay una autoridad que nos controla qué hacemos y qué no hacemos, y es si me da placer, si no me da placer, si me permite enfocarme en lo material o no me deja enfocarme en lo material, si yo soy la autoridad final o alguien más es la autoridad final. ¿Quién decide lo que hago y lo que no hago? ¿Lo decido yo? ¿Lo decide alguien más? ¿Un Dios que no estoy seguro que existe, o lo decido yo? Y finalmente, detrás de toda religión hay una filosofía que la gobierna. Y hermano, bíblicamente, si somos bautistas, que estamos creyendo que la única sabiduría que seguimos es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, hermanos, no es segura. Vea lo que dice el libro de Santiago 3, por favor. Santiago 3. La sabiduría humana nos dice, versículo 15, que la sabiduría humana, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis, ¿qué dice? Contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe por qué en las iglesias hay problemas entre hermanos? Porque aunque la iglesia tenga en el letrero Iglesia Bautista, los que nos congregamos adentro estamos gobernándonos por otra filosofía. ¿Me explico? Y cuando hay un problema, si hay celos, hay contención, y yo estoy luchando contra mi hermano hermano en la fe, es porque la filosofía que estoy siguiendo no es una filosofía celestial o divina, pero es una filosofía humana, terrenal y diabólica. Y por eso no perdono, por eso compito, por eso guardo rencor, por eso se dividen las iglesias, porque aunque tenga el nombre de bautista, hermanos, no es suficiente que el letrero diga bautista. Los que nos congregamos adentro tenemos que ser bautistas de corazón, porque estamos asiduos a estos principios. Amén. Eso es lo importante, hermanos. Pero quiero que vea cómo todos batallamos con esas filosofías. Y ser bautista no es estar en un edificio con un letrero que diga afuera Iglesia Bautista, pero en realidad, ¿qué es lo que yo creo? Porque la iglesia, hermanos, somos todos, pero la iglesia empieza conmigo, lo que yo hago. Amén. La sabiduría de Dios, vea lo que dice la sabiduría de Dios, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está la sabiduría de Dios.
Y esa filosofía es la que debe controlar mi fe y mi práctica. Ahora, cuarto punto, ¿por qué somos bautistas y la Biblia es nuestra base para autoridad de fe y práctica? Número 1, no seguimos tradiciones de los hombres. Número 2, no tenemos otros libros escritos que nos regulan la fe o la práctica. Número 3, no seguimos filosofías humanas ni de hombres, sino la única filosofía que seguimos es la filosofía de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, que es la sabiduría de Dios. Número 4. Número 4, hermanos, la autoridad de la iglesia no viene o no está en ningún hombre. Autoridad de hombres en las sectas. En las sectas, hermanos, hay autoridad de hombres. Los hombres toman la posición de autoridad en las sectas. Vamos a ver Hechos 5:17, por favor. Hechos 5:17. Y aquí hay una secta que la Biblia menciona. Hechos 5, versículo 17. Vamos a leerlo juntos. Hechos 5, 17. ¿Ya lo encontró? Amén. Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La secta, ¿cómo se llamaba? De los saduceos. Había saduceos, había fariseos, había escribas, había doctores de la ley, había los celotes, había los herodianos, había un montón de sectas en el tiempo de Cristo. Y en cada secta hay un hombre como autoridad final de la secta. Los saduceos creían que la vida eterna o el espíritu no existía, que no había una vida después de la muerte, es lo que creían los saduceos. Y porque los apóstoles predicaban de la resurrección y de la vida eterna, se enojaron con ellos, hermanos, y los persiguieron y los encarcelaron, pero Dios los libertó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en las iglesias hay una autoridad humana? La autoridad humana se enoja o toma una posición contra de la autoridad divina. Y vienen los conflictos y vienen los intereses personales o intereses sectarios o intereses de una congregación sobre los intereses de Dios. Y dice la Escritura que esto, hermanos, no permite que una iglesia le dé honra y gloria al Señor, pero se vuelve la iglesia de un hombre o la secta de un hombre y no cumple el propósito de las Escrituras. Las autoridades, hermanos, la autoridad en la iglesia debe de ser solamente la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras. La Biblia dice, Dios dice, y eso es la autoridad final. Y cuando un hombre dice algo diferente a Dios, ¿qué dice la Biblia? Hechos 5:29. Cuando un hombre dice algo diferente a Dios, dice la Escritura. Leámoslo juntos, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que dice la Biblia. Y dice, otro versículo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces vemos que, hermano, cuidado, porque hay muchas iglesias donde la autoridad final de esa iglesia es un hombre. Lo que dice el hombre es lo que se cumple y no lo que dice la palabra de Dios. Y, hermano, por la gracia de Dios, como bautistas, queremos que la autoridad sea la de Dios, lo que dice la palabra de Dios.
Y esto es la base para fe y práctica en nuestra iglesia. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Por qué razón la Biblia es la base de autoridad para fe y práctica en nuestra iglesia? Porque no seguimos un credo religioso. No seguimos un credo religioso. Estaba estudiando, hay más de 4.200 religiones en el mundo. Y cada religión tiene un credo. Usted quizá algún día en su pasado memorizó un credo. Hay credos muy buenos, hermanos. El credo apostólico es buenísimo. Pero finalmente somos bautistas no por credos religiosos, pero por lo que dice la palabra de Dios. Siguiente, somos bautistas porque la Biblia es la base de fe y práctica para nuestra autoridad para fe y práctica. No seguimos concilios humanos. No seguimos, hermano, lo que dice un grupo humano como la autoridad. Siguiente, tenemos la Biblia como base para fe y práctica porque no seguimos la opinión popular. ¿Qué es lo que la mayoría dice? Es lo que vamos a hacer. Hermano, imagínense que yo le preguntara a usted, ¿nos congregamos los domingos? ¿Qué dicen todos? Pues sí, otros van a decir que no, otros van a decir, pues vamos a hacerlo de vez en cuando. Nos vestimos así o asá. Unos van a decir, no, pues vamos a vestirnos así, casual. Es más, pues podemos ir con shorts a la iglesia y podemos ir, pues como nos sintamos, traemos la pijama a la iglesia y nos tomamos un cafecito mientras el pastor predica y la mayoría está de acuerdo. Vamos a tener una predicación o vamos a hacer una película. No, pues una película, pastor, es más divertido, más entretenido, porque es lo que la gente quiere. Pero hermanos, fíjese que en la iglesia bautista tenemos que tener cuidado que no sigamos la opinión popular. No sigamos lo que la gente quiere, pero sigamos lo que Dios quiere. Lo que Dios espera de nosotros. Y tristemente la gente, entre más y más nos alejamos de lo que Dios quiere. Hermanos, la gente se va alejando más y más. Cada vez la gente se hace más liberal, la gente se hace más rápida para lo temporal, lo material. Y no, Dios quiere que sigan existiendo iglesias donde el domingo es el día del Señor y nos congreguemos, hermanos. Dios quiere que sigan existiendo iglesias donde haya una formalidad en la vestimenta porque estamos en la casa de Dios. Hermano, hay iglesias que literalmente el pastor ya no tiene que usar traje, puede llegar con pants deportivos, no hay problema, pero todo eso es porque la gente pone presión. Pero si entendemos lo que la Biblia dice, hermano, los sacerdotes vestían en cierta forma porque la vestimenta es importante para Dios. La vestimenta no es algo secundario ni terciario. La vestimenta habla, hermanos, de quiénes somos y ante quién estamos y a quién representamos en este mundo. Cuando hacemos negocios, nos ponemos corbata y traje porque estamos haciendo negocios en el mundo. Pero si vamos a la iglesia, queremos hacerlos con ropa casual o sin formalidad. Y hermanos, tenemos que ver que las cosas no se pueden hacer como la gente quiere que se hagan, pero como Dios nos espera que las hagamos. Y es importante. Otra cosa, ¿por qué la iglesia, hermanos, debe de seguir la Biblia como base para su fe y práctica? Porque no seguimos misticismos y superstición. Eso es bien interesante. ¿Qué es el misticismo? El misticismo, hermanos, fíjese, es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda por medio de una comunicación directa o inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y la iluminación interior. Esa es una definición que saqué de qué es el misticismo. En otras palabras, pastor, eso estuvo muy complicado. De acuerdo. ¿Qué es el misticismo? Es dejarse guiar por las emociones.
dejarse guiar por los sentimientos, dejarse guiar por el misticismo de yo quiero tener una relación personal con Dios, quiero que Dios me hable a mí personalmente, que me diga algo nuevo. Hermano, muchas religiones, iglesias están buscando cosas nuevas. Pero Dios dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Amen. Todo ya está dicho, todo ya está enseñado, no hay nada nuevo que aprender. Pero el místico está buscando cosas nuevas, cosas que tengan una inspiración para su religiosidad, algo que no sea antiguo y pasado de moda, algo que sea contemporáneo. Y hermano, ese es el misticismo, y las experiencias tienen mucho que ver con eso. Por eso la Iglesia Bautista, hermanos, por la gracia de Dios, queremos que la Biblia sea nuestra base de fe y práctica, y no las emociones y los sentimientos. Muchas iglesias se basan en lo que les dijo el sueño la semana pasada, lo que ellos sintieron la otra semana, lo que ellos experimentaron en un culto, vieron una visión en aquel día, y ahora es autoridad para su iglesia, para su fe y práctica. Hermano, no podemos dejarnos gobernar por el misticismo religioso. Tenemos que dejarnos controlar por la palabra de Dios. Para fe y práctica, hermanos. La palabra de Dios no ha pasado de moda, ni ha perdido autoridad, ni es menos importante. Aunque mucha gente dice, es que este libro es aburrido, y este libro es monótono, y este libro es anticuado. No, hermanos, el problema es que la sociedad está alejándose más y más de Dios. Lo que necesitan son iglesias que estén paradas en la verdad de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea su autoridad para fe y práctica, porque debe haber iglesias que sean, hermanos, anclas y columnas y baluartes de la verdad, que defiendan la verdad, porque la verdad no cambia, hermanos. La verdad es absoluta. Pero la sociedad de hoy, la verdad es relativa. Todo está cambiando. Aún la sexualidad está cambiando. Si es hombre porque quiere ser hombre o porque nació hombre, vamos a ver qué es lo que decide. Hermanos, no cambia. Uno es hombre porque Dios nos creó hombres y nos hizo hombres, y debemos de seguir siendo hombres, porque la verdad es absoluta, no es relativa. No podemos gobernarnos por misticismos ni por supersticiones. La Biblia es la autoridad para fe y práctica. No estamos gobernados por supersticiones. ¿Qué es superstición? Creencia extraña a la fe de la Biblia y contraria a la razón. Hay mucha gente bien supersticiosa, hermanos. Un gato negro, ¿qué dicen? Mala suerte. Mala suerte. Se rompe un espejo. Mala suerte. 7 años de mala suerte. Pasar por abajo de una escalera. Mala suerte. Anda allí la persona que saca demonios. Cuidado, porque te puede echar el mal del ojo. Hermanos, no podemos gobernarnos por superstición. La superstición, hermanos, son creencias del diccionario extrañas a la fe de la Biblia. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Y hermano, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que Dios está en control de mi vida. Que Dios me protege. Que Dios me guarda. Que Dios no permite, hermanos, que un cabello de mi cabeza caiga sin que Él lo permita. La Biblia dice, hermanos, que cuando Job fue tentado y Job fue probado, es porque Dios lo permitió. No porque le agarró la mala suerte, o porque no se fue a barrer, o porque no tenía una herradura, o no tenía una pata de conejo. Es porque Dios lo permitió. Amén. En otras palabras, la Biblia enseña que Dios está en control de nuestra vida. Amén. No debemos gobernarnos por misticismos, por supersticiones, porque la Biblia es la autoridad en mi vida para fe y práctica. Ahora, para terminar, hermanos, ya se acabó el tiempo. ¿Por qué la Biblia? Y yo sé que lo que la gente va a decir, quizá alguien viendo el video va a decir, bueno, ¿y la Biblia quién es? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué la Biblia es tan importante? La Biblia, hermanos, número 1, es inspirada por Dios. Amén. La Biblia es inspirada por Dios. La palabra inspirada quiere decir theopneustos, que es, literalmente significa respirada por Dios, soplada, alentada
y exhalada por Dios. La Biblia es el hálito de Dios, es la palabra de Dios. ¿Y fue escrita por hombres? Sí, pero no es la palabra de hombres, es la palabra inspirada de Dios, usó a hombres para escribirla, pero no quiere decir que sea la palabra de hombres. Por eso la Biblia es confiable, hermanos. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Y no tengo tiempo ya, se acabó el tiempo, pero le voy a decir para que se quede grabado. Jeremías 1, 1 al 4, 1 Corintios 14, 37, Gálatas 1, 11 y 12. Dice literalmente esos pasajes, Dios ha dicho, palabra de Dios. La palabra de Dios que obra en nosotros los creyentes. La palabra de Dios no tiene error. Esto es inherente, hermanos. No tiene error la palabra de Dios. La Biblia no admite ni aprueba ninguna mentira o falsa enseñanza, aunque sí tenemos registros de mentiras en la Biblia. La mentira de, por ejemplo, de el diablo que le dijo a Eva, no morirás, se registra en la Biblia, pero no es lo que Dios enseña. Tenemos ejemplos de poligamia en la Biblia, pero no es lo que Dios enseña. Esto es, hay registros de mentiras, pero Dios no aprueba la mentira. Dios, hermanos, refuta la mentira y nos enseña la verdad. Amén. Porque la Biblia no tiene error. La Biblia es la verdad pura de Dios, sin adulteración. Amén. Vamos a ver este versículo, Salmos 12, versículos 6 y 7. Salmos 12, 6 y 7. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Las palabras de Dios son puras, limpias, amén, sin error, sin mentira, hermanos. Podemos confiar en Dios, amén, amén, porque Él nos va a decir la verdad y nos va a decir lo que más necesitamos, aunque no nos guste escucharlo. La verdad de Dios es limpia, pura, purificada. La palabra de Dios es preservada, hermanos. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es preservada. Nadie la puede destruir. Nadie la puede cambiar. Es preservada por Dios. Amén. Desde el cielo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 84. Y la palabra de Dios está preservada por la eternidad. Nunca va a cambiar y siempre va a existir porque la palabra de Dios, Dios la está preservando. La palabra de Dios, hermanos, está completa. No le falta nada. Es una inspiración plenaria. Gente dice, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Está completa. Tiene los 66 libros que la componen y todos los libros son parte de un canon bíblico que fue, hermanos, compilado para ahora tener toda la palabra de Dios en nuestras manos y saber que la tenemos completa. La palabra de Dios es infalible. Eso quiere decir que no tiene equivocación. La Biblia determina qué es la verdad y qué es lo que es correcto. Segunda de Pedro 1:19, y termino con este versículo. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esto es infalible. Nunca te va a quedar mal la palabra de Dios. Nunca te va a desanimar la palabra de Dios. Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra, Dios cumple lo que Él dice. Es infalible. Ahora, hermanos, la Biblia es útil y con propósito. Dios dice, 2 Timoteo 3:15 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tenemos la palabra de Dios, palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios útil. Tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos la palabra de Dios infalible. Tenemos la palabra de Dios sin error.
Y tenemos la palabra de Dios que es pura y hermanos, es la verdad inalterada de Dios por toda la eternidad, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y no dejemos que nuestra iglesia de aquí a 20 años, a 30 años, se desvíe, hermanos. Vamos a tener una apologética, una defensa de la fe para que sigamos estos principios básicos que una iglesia debe tener para ser una iglesia que agrada al Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese primer principio de por qué somos bautistas. Primer distintivo. La palabra de Dios es nuestra base de autoridad para fe y práctica. No, Señor, lo que digan otros escritos, otros libros, no las tradiciones, no las filosofías, no hombres que tomen autoridad en la iglesia, no ningún credo, ningún concilio, ninguna opinión popular, ningún misticismo, ningún Señor, ninguna superstición, pero lo que dice la palabra de Dios. Pido que nos ayude, Señor, a apreciar la palabra de Dios, a conocerla más profundamente y más íntimamente, porque si somos bautistas, no es porque es una denominación en la que acabé y donde me congrego, pero porque creo de todo corazón que la Biblia es mi autoridad para fe y práctica. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas y preguntarnos si en nuestras vidas espirituales hay cosas que nos controlan y nos gobiernan con autoridad antes que la palabra de Dios. Y si hay algo así, Señor, pido que tu Espíritu Santo nos lo revele para que podamos corregir el curso y someternos total y completamente a lo que dice la palabra de Dios. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Vamos a cantar pues de pie, hermanos.